Buenas tardes, me llamo Javier Enrique Muñoz Cortés. El presente video es la sustentación de la actividad 2 del segundo corte para la materia de Humanidades 3 del profesor Óscar Gonzalo Angarita. El tema a desarrollar: los conceptos sociológicos fundamentales aplicados en el posacuerdo que puso fin al enfrentamiento armado con las FARC. Para lo cual se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo se reflejan los conceptos de estrato, clase, poder y grupo en el conflicto armado colombiano y su incidencia en el proceso de negociación y puesta en marcha de los acuerdos? El conflicto armado colombiano marcó sin lugar a dudas la historia de Colombia, por más de 50 años, con el flagelo de la guerra que afectó a la población en todo el territorio nacional. Con el proceso de negociación política se inicia un camino de reconstrucción sobre el deterioro de los lazos sociales que implican múltiples factores de negación e insatisfacción. La sociología política se define como las condiciones sociales que configuran la democracia y se ocupa de las bases sociales del poder en todos los niveles institucionales, y trata de una forma particular de enfocar el estudio de la organización al cambio político, de modo que engloba lo que es la organización política, los partidos, sistemas jurídicos, grupos de interés y demás. A continuación se relacionan los conceptos fundamentales del ámbito sociológico y el proceso de negociación con las FARC. Poder. El poder entendido como la influencia o el accionar de una persona sobre el comportamiento de otra. El poder ha primado en el marco del posconflicto que involucran a los actores como son el Estado, Gobierno Nacional, Congreso de la República, fuerzas militares, etc. Las FARC, las víctimas del conflicto y la sociedad colombiana en general. A su vez, existe una representación de recursos, intereses políticos que tienen efectos sobre el comportamiento, lo que en la naturaleza misma del poder tiene sus características en las relaciones sociales. La posesión de recursos que produce un efecto sobre las relaciones sociales. Estrato. Dentro del concepto de estrato se relaciona la estratificación social en órdenes, que hace referencia a los mandos dentro de las fuerzas militares y la incidencia jerárquica que prima sobre las decisiones. Asimismo, la estratificación en castas relaciona a las FARC como un movimiento que representa una ideología mental que define su comportamiento influenciado de cierta manera por el poder. Estos pueden corresponder a una doctrina filosófica y política, formando a las personas en grupos heterogéneos y opuestos. Clases sociales. Las clases sociales representan un concepto relevante en el marco del conflicto armado y el posacuerdo que pone fin a este enfrentamiento y obedece a la influencia del poder económico. Los grupos como sistemas sociales son producto del balance de fuerzas en la confrontación de intereses de los actores sociales. No son producto de la interacción espontánea de las personas, y las instituciones responden a los intereses de los grupos de poder y las personas que las aceptan. Con su accionar, el poder es influyente. El aporte analítico. Las FARC, como movimiento social, tienen un interés particular, siendo un movimiento revolucionario radical. Estos grupos sociales tienen un interés doble para la sociología, dado que se observa desde el comportamiento y el diálogo entre los movimientos sociales y las organizaciones a las que se enfrentan. Luego de varios intentos o manifestaciones de poder, clase, grupo, movimientos sociales, se logra efectuar el proceso de paz bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Según artículo del Tiempo, las apreciaciones reconocen una ventana de oportunidad para la paz y la aceptación del conflicto, que se gesta con la construcción de un espacio que permite cambiar la mezcla de intereses de manera que la cooperación prevalezca por sobre la confrontación. La creación de la JEP, como componente de justicia del sistema integral de la verdad, tiene como función administrar la justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Resulta a su vez un actor que involucra a un grupo de actores y que con la llegada del nuevo mandatario Iván Duque se ha desenlazado una serie de rupturas políticas que afectan el proceso de paz, el cual algunos analistas podrían considerar que se ha paralizado en cierta medida. Se estima por algunos críticos que esto podría estar rumbo al fracaso, por lo que se requiere de acciones urgentes. Conclusiones. Primero, desde el ámbito de la sociología, en el marco de este conflicto se puede dilucidar un sentimiento de las FARC como movimiento social de persecución respecto a los enemigos señalados, quienes son sus mismos compatriotas colombianos, identificados como el poder máximo del Estado y representado en el gobierno de las fuerzas militares. Segundo, al ser constituidos como masas se quisieron expandir, logrando su objetivo sintiendo constantemente la amenaza, además de la sensación de pánico. Tercero, existen diversas posturas sociológicas. Entre los diferentes autores, por un lado estamos inmersos en un mundo de libertades, pero que a su vez la dinámica del poder es variante en el sentido de democracia. Y por último, la realidad es que no existe una postura perfecta, y la sociología política enmarca al Estado y a la sociedad como a dos organismos independientes, pero que no puede ser visto como un esquema conceptual, sino que debe observarse como un problema político que debe mantenerse en curso. Muchas gracias.